¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo grita para, mientras la cabeza te susurra, sigue? Ese ardor que te recorre la espalda, el temblor que te hace dudar, la voz interior que dice ya basta. Pero, ¿y si te dijera que el límite no está en tus músculos, sino en tu cerebro? Esa sensación de estar al borde, de estar a punto de ceder, es mucho más una cuestión mental que física. ¿Te ha pasado algo así? Cuéntame en los comentarios, quiero saber tu experiencia. Imagina por un momento una plancha, ese ejercicio que parece simple pero que cuando lo intentas, el cuerpo se vuelve rebelde. La cultura del no te rindas nos ha vendido la idea de que la voluntad de hierro es la única herramienta para superar el dolor. Sin embargo, la ciencia nos muestra que la mente y el cuerpo son una red interconectada, y que la verdadera resistencia nace de la manera en que el cerebro interpreta la señal de agotamiento. Hoy vamos a desentrañar ese vínculo, a explorar cómo una molécula llamada BDNF actúa como fertilizante para nuestras neuronas, y a descubrir por qué solo 60 segundos de plancha pueden reprogramar tu tolerancia al esfuerzo. Para abrir este tema, hablemos de una hazaña que dejó a la comunidad científica boquiabierta. George Hood, ex soldado, atleta y motivador, decidió llevar su cuerpo y su mente al límite. No se trató de un minuto, ni de 5, ni siquiera de la media hora que muchos consideran impresionante. Hood se plantó en posición de plancha y permaneció allí durante 10 horas, 35 minutos y 30 segundos, batiendo récords y desafiando lo que creíamos posible. Su preparación no fue solo de gimnasio, combinó entrenamiento de fuerza con ejercicios de control mental, respiración consciente y visualizaciones intensas. Cuando lo interrogaron sobre cómo logró mantenerse tanto tiempo, su respuesta fue tan sorprendente como reveladora: la plancha es 90% mental. No habló de genética, ni de un talento físico extraordinario, ni de un cuerpo de superhéroe, habló de la mente como el verdadero motor del rendimiento. Ese relato nos lleva a cuestionar los mitos que rodean la resistencia. Muchos piensan que los récords son fruto de una predisposición biológica, pero Hood demostró que la práctica deliberada de mantener el control interno, de dialogar con el propio dolor y de decidir conscientemente seguir cuando la señal de alerta suena, es lo que marca la diferencia. Cada segundo que sostuvo la posición, no solo estaba manteniendo su core activo, sino que estaba entrenando a su cerebro para reinterpretar la señal de fatiga. Esa reinterpretación es la que, a nivel neuroquímico, desencadena la liberación de sustancias que fortalecen las conexiones neuronales. Aquí es donde entra en escena el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Imagina una especie de fertilizante que, al ser liberado, permite que las neuronas crezcan, se conecten y sobrevivan en entornos exigentes. El BDNF no es una varita mágica, pero sí es el encargado de la neurogénesis, la sinaptogénesis y la plasticidad cerebral, procesos que nos permiten aprender, adaptarnos y, sobre todo, recuperarnos del estrés. Cuando entrenamos el cuerpo de forma que también exija al cerebro estar presente, como ocurre al mantener una plancha bajo incomodidad, incrementamos la producción de esta molécula. Estudios realizados en laboratorios de Europa y Norteamérica han demostrado que sesiones de ejercicio de resistencia de 30 minutos elevan los niveles de BDNF en la sangre, y que este aumento es aún mayor cuando la actividad incluye un componente cognitivo, como la concentración en la respiración o el control del dolor. El BDNF se libera también con la exposición a la luz solar, una alimentación rica en antioxidantes como arándanos y omega 3, y un buen descanso nocturno. Pero, si comparamos todos esos estímulos, el ejercicio físico aparece consistentemente como uno de los más potentes. No cualquier ejercicio, sino aquellos que obligan al cerebro a mantenerse activo bajo presión. Imagina una sesión de entrenamiento donde el cuerpo está trabajando, pero la mente no puede desconectar. Cada contracción, cada temblor, cada pensamiento de baja se vuelve una oportunidad para que el cerebro refuerce sus circuitos de resistencia. Esa es la esencia de la plancha, un ejercicio dual que combina estabilización del core con gestión mental del dolor. Si esto te sorprendió, dale like, me ayudaría a seguir creando contenido que mezcle neurociencia y entrenamiento. Ahora, antes de seguir, quiero que visualices lo que ocurre en tu cerebro cuando decides mantener la posición a pesar del malestar. El cerebro, por naturaleza, prioriza la preservación del organismo. Cuando percibe una amenaza, envía la señal de detente. Pero, al entrenar la tolerancia, estás enseñando al cerebro a reinterpretar esa señal, a diferenciar entre un daño real y una incomodidad controlada. Esa distinción es la que permite que, con el tiempo, el umbral de dolor se eleve y la capacidad de enfocarse bajo presión mejore. En la práctica, una sesión de plancha que busque maximizar este efecto debería estructurarse de forma consciente. Primero,
Un calentamiento breve de movilidad, preparando la columna y los hombros. Luego, la posición de plancha, manteniéndola al menos 60 segundos, pero sin obsesionarse con la duración. Lo importante es la calidad del diálogo interno, respirar profundo, contar mentalmente cada inhalación, reconocer la incomodidad y decidir, en cada segundo, que el cuerpo puede seguir. Esa decisión, repitiéndose, es lo que gradualmente moldea la respuesta neuroquímica y eleva los niveles de BDNF. Al final de este primer bloque, hemos visto cómo una hazaña extrema como la de George Fed nos muestra que la resistencia es mayormente mental, como el BDNF actúa como el fertilizante que potencia nuestras neuronas y como un ejercicio simple como la plancha puede convertirse en una herramienta poderosa para entrenar tanto al cuerpo como a la mente. Si te está gustando y quieres seguir profundizando en cómo aplicar estos conceptos en tu día a día, suscríbete y activa la campana, que lo mejor está por venir. Al pasar de la teoría a la práctica, lo que realmente marca la diferencia es la forma en que abordas cada segundo que pasas bajo el cuerpo. Imagina que la plancha no es solo una postura, sino una pequeña simulación de los momentos en los que la vida te exige mantener la calma mientras el mundo a tu alrededor parece empujarte en direcciones opuestas. Cada inhalación profunda que haces mientras sientes el ardor en los hombros, cada vez que tu mente comienza a susurrar baja, es una oportunidad para reescribir la narrativa interna que asocia el esfuerzo con el fracaso. En los estudios más recientes, los investigadores han observado que cuando una persona mantiene una posición estática bajo una carga cognitiva, como contar mentalmente cada respiración o visualizar una escena tranquila, el nivel de BDNF en la sangre aumenta de forma más sostenida que cuando se realiza el mismo ejercicio sin esa capa de atención consciente. Este efecto se debe a que el cerebro, al percibir que el desafío no es meramente físico sino también mental, activa rutas de señalización que potencian la plasticidad sináptica. En otras palabras, no solo estás fortaleciendo los músculos del tronco, estás cultivando una red neuronal más resiliente que te permite adaptarte mejor a futuros estresores. Para que puedas experimentar ese beneficio sin necesidad de equipos sofisticados, te propongo una rutina sencilla que combina la plancha con técnicas de mindfulness. Primero, busca un espacio donde te sientas cómodo y sin interrupciones. Realiza un breve calentamiento de movilidad, rotando suavemente los hombros, flexionando la columna y estirando las muñecas. Este paso no solo prepara las articulaciones, sino que también envía señales al sistema nervioso de que el cuerpo está listo para el desafío, lo que disminuye la probabilidad de que la respuesta de alarma sea demasiado brusca. Una vez que estés listo, colócate en posición de plancha, manteniendo el cuerpo alineado desde los talones hasta la coronilla, sin que la cadera se hunda ni se eleve excesivamente. En este momento, enciende una música de fondo que sea suave pero que tenga un ritmo constante, algo que te ayude a marcar el tiempo sin distraerte. Ahora, comienza a respirar de forma diafragmática, inhala contando hasta 4, exhala contando hasta 4, manteniendo el mismo patrón en cada respiración. Mientras haces esto, lleva tu atención a la zona del abdomen, sintiendo cómo se expande y contrae con cada ciclo. Si notas que la mente empieza a divagar, simplemente reconoce el pensamiento y regresa suavemente al conteo de la respiración. Este proceso de volver a enfocar es lo que entrenará tu capacidad de autorregulación. Después de haber establecido ese ritmo, añade un elemento de conteo mental. Cada vez que completes una inhalación, cuenta mentalmente 1, luego 2, y así sucesivamente. No te preocupes por llegar a un número alto, el objetivo es mantener la mente ocupada y evitar que se centre únicamente en la incomodidad física. Cuando notes que el cuerpo empieza a temblar o que el ardor se intensifica, en lugar de verlo como una señal de que debes detenerte, interpreta esa señal como una información útil que tu cerebro está procesando. Recuerda que el dolor agudo es una alerta, pero el dolor crónico o la incomodidad sostenida bajo control son indicadores de que estás entrenando tu tolerancia. Mantén la posición durante al menos 60 segundos. Si sientes que puedes ir más allá sin comprometer la forma, extiende el tiempo gradualmente, añadiendo 10 segundos cada sesión. La clave no está en alcanzar récords imposibles, sino en crear una práctica consistente que permita al cerebro actualizar sus mapas de riesgo y recompensa. Con el tiempo, notarás que la sensación de ardor disminuye, no porque los músculos se vuelvan mágicamente resistentes, sino porque la interpretación cerebral de esa señal se vuelve más equilibrada. Otra estrategia que potencia la liberación de BDNF es la variación de la intensidad. Alternar entre periodos de plancha estática y breves explosiones de movimiento, como levantar una mano del suelo o desplazar ligeramente el peso hacia un lado, obliga al sistema nervioso a adaptarse a cambios rápidos.
Este tipo de entrenamiento intermitente ha sido comparado con el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, pero aplicado a la estabilidad del core y al control mental. Los estudios muestran que la combinación de esfuerzo muscular y desafío cognitivo en ráfagas cortas genera picos de BDNF más pronunciados que una sesión continua de intensidad moderada. Si deseas profundizar aún más, puedes integrar estímulos sensoriales externos. Por ejemplo, coloca una luz tenue de color azul detrás de ti. La luz azul ha sido asociada con la mejora del estado de alerta sin generar estrés excesivo. O bien, utiliza una fragancia ligera de eucalipto, que según algunas investigaciones, puede modular la percepción del dolor al activar vías olfativas que influyen en la liberación de endorfinas. Estos pequeños ajustes no son obligatorios, pero pueden añadir capas de estímulo que mantengan al cerebro comprometido y, por ende, favorezcan la neuroplasticidad. Ahora bien, hablemos de la recuperación, que es tan importante como la propia sesión de entrenamiento. Después de completar la plancha, dedica al menos 5 minutos a una fase de enfriamiento activo. Realiza estiramientos suaves de los flexores de cadera, los músculos del pecho y los hombros, y vuelve a centrar la respiración en un ritmo más lento. Esta fase permite que el sistema nervioso parasimpático tome el control, reduciendo la producción de cortisol y facilitando la consolidación de los cambios neuroquímicos que acabas de generar. Además, un sueño reparador durante la noche siguiente es crucial, pues durante el sueño profundo el cerebro sintetiza de nuevo BDNF y refuerza las conexiones sinápticas creadas durante la práctica. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen más resilientes ante el estrés, la respuesta suele estar en la combinación de hábitos cotidianos que estimulan constantemente la liberación de BDNF. Además del ejercicio, la exposición moderada al sol, una dieta rica en alimentos como arándanos, nueces y pescado azul, y la práctica regular de meditación, forman un ecosistema neuroquímico favorable. La plancha, en este contexto, actúa como una herramienta que puedes incorporar fácilmente en tu rutina diaria, sin necesidad de equipos costosos o de pasar horas en el gimnasio. Para aquellos que buscan un desafío adicional, existe una variante conocida como plancha lateral con enfoque en la respiración diafragmática. En esta posición, el cuerpo se sostiene sobre un antebrazo y el lateral del pie, mientras mantienes la columna recta. El trabajo de los músculos oblicuos es más intenso, pero lo que realmente marca la diferencia es la demanda de estabilidad en un plano diferente, lo que obliga al cerebro a crear nuevos patrones de control. Al combinar esta variante con el conteo mental de respiraciones, se amplifica la señal de BDNF, ya que el cerebro percibe una mayor complejidad y adapta sus redes para responder eficazmente. Si te preguntas cómo medir tu progreso sin depender de relojes o apps, puedes usar la percepción subjetiva como indicador. Cada vez que completes una sesión, anota cómo describirías la incomodidad. Si antes era un ardor agudo que me obligaba a detenerme, y ahora es una presión tolerable que puedo observar sin reaccionar, ese es un claro signo de que tu cerebro ha recalibrado su umbral de dolor. Con el tiempo, esa diferencia se vuelve perceptible en otras áreas de la vida: enfrentar una reunión estresante, continuar un proyecto creativo cuando aparecen dudas, o simplemente levantarte temprano a pesar del sueño. En el ámbito de la rehabilitación, profesionales de la fisioterapia están incorporando ejercicios de plancha con enfoque mental para pacientes que han sufrido lesiones crónicas o que presentan síndrome de dolor regional complejo. Al enseñar a estos pacientes a reinterpretar las señales de dolor mediante la atención plena, se ha observado una reducción significativa en la percepción del malestar y una mejora en la funcionalidad diaria. Este enfoque se alinea con la teoría de la neuroplasticidad dirigida, donde el cerebro, mediante la repetición de experiencias controladas, aprende a priorizar la funcionalidad sobre la alarma. Por supuesto, no todo es positivo sin límites. Es importante reconocer cuando la señal de dolor es una advertencia legítima de daño estructural. Si experimentas un dolor punzante que se irradia a lo largo de la columna, entumecimiento o pérdida de fuerza súbita, detente inmediatamente y busca la evaluación de un profesional de la salud. La práctica consciente no busca negar la biología, sino entrenar la interpretación adecuada de las señales que el cuerpo envía. A medida que vayas integrando esta rutina en tu vida, notarás que la disciplina que desarrollas en la plancha se traslada a otras áreas. La capacidad de mantener la respiración bajo presión se vuelve útil en situaciones como hablar en público, negociar un conflicto o simplemente tomar decisiones importantes sin sucumbir al miedo. La mente aprende a confiar en su propio proceso, y esa confianza se convierte en un motor interno que impulsa la acción constante, incluso cuando el entorno parece desfavorable. Para cerrar este segmento, quiero proponerte un pequeño experimento personal. Durante la próxima semana,
Dedica 3 veces al día a una sesión breve de plancha de al menos 60 segundos, siguiendo el protocolo de respiración y conteo mental que describimos. Al final de cada día, escribe en un cuaderno una breve reflexión sobre cómo se sintió la incomodidad, qué pensamientos surgieron y cómo los manejaste. Después de 7 días, revisa esas notas y busca patrones de mejora. Es probable que descubras que, aunque la duración física de la plancha no haya cambiado drásticamente, la forma en que percibes la dificultad sí lo habrá hecho. Ese cambio interno es la verdadera medida del progreso. Si este enfoque te ha resultado útil o si tienes alguna duda sobre cómo adaptar la práctica a tu nivel, déjame un comentario. Me interesa mucho saber qué estrategias te han funcionado mejor y qué obstáculos encuentras, porque compartir experiencias en comunidad potencia aún más el aprendizaje. Además, si conoces a alguien que lucha con la falta de motivación o con la gestión del dolor, invítalo a probar este método. A veces una pequeña guía es todo lo que se necesita para iniciar un cambio significativo. Recuerda que la constancia es la clave. No se trata de alcanzar la perfección en la primera sesión, sino de construir un hábito que, con el tiempo, reescriba la relación entre cuerpo y mente. Cada vez que vuelvas a la posición, estarás reforzando una red neuronal que favorece la resiliencia, la claridad mental y la capacidad de enfrentar desafíos con mayor confianza. Esa es la verdadera magia detrás de la plancha. No es solo un ejercicio de fuerza, es una herramienta de transformación personal. Si te ha parecido interesante este recorrido y quieres seguir explorando cómo pequeños hábitos pueden generar grandes cambios en tu cerebro y en tu vida, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos episodios. En los próximos videos profundizaremos en otras actividades cotidianas que, al combinarse con la atención plena, disparan la liberación de BDNF, como caminar bajo la lluvia, escribir a mano o incluso cocinar con intención. También tendremos entrevistas con expertos en neurociencia y entrenadores que compartirán sus mejores consejos para optimizar la conexión mente-cuerpo. Hasta aquí la primera parte de esta serie sobre la plancha como entrenamiento mental y físico. En el próximo episodio, desglosaremos el papel de la glucosa y los neurotransmisores durante el esfuerzo prolongado, y veremos cómo ajustar la nutrición para potenciar la respuesta neuroquímica. Mientras tanto, pon a prueba lo aprendido, mantén la curiosidad viva y recuerda que cada segundo que pasas bajo la posición es una inversión en tu capacidad de resiliencia. Nos vemos pronto, y como siempre, cuéntame en los comentarios cómo te fue con la práctica de hoy. Hasta la próxima. Si este video te abrió una nueva perspectiva, regálame un like y comparte con quien creas que necesita este empujón mental. Suscríbete para no perder los próximos experimentos neurocuerpo y seguir creciendo juntos. Gracias por tu apoyo.